Bienvenidos al curso de electrónica. Soy el profesor Mario Ledesma. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del tema sobre el diodo semiconductor. Como bien sabemos, el diodo semiconductor es uno de los dispositivos más elementales, podríamos decir, uno de los principales, ya que gracias a este dispositivo es posible convertir la corriente alterna en corriente continua. La mayoría de los dispositivos como fuentes de alimentación, para poder hacer ese trabajo de la conversión de la corriente alterna a continua, utilizan en su circuito diodos semiconductores. Entonces, para poder explicar acerca de este dispositivo muy importante, vamos a ver en este momento una diapositiva y poder así explicar claramente sus características y sus funciones. Aquí tenemos un gráfico en el cual mostramos la polarización del diodo semiconductor. ¿Qué significa la polarización del diodo semiconductor? Polarizar el diodo semiconductor significa proveerle de un voltaje adecuado para que este dispositivo pueda trabajar correctamente dentro de un circuito electrónico. Si nosotros aplicamos la polarización correcta a este dispositivo, entonces será posible que este dispositivo haga su trabajo correctamente. Como nosotros podemos observar aquí, este dispositivo, el diodo semiconductor, consta de dos partes principales. Consta de una parte positiva y también consta de una parte negativa. Un diodo puede polarizarse, como podemos ver aquí, un diodo puede polarizarse de dos formas. Se puede polarizar en forma directa o se puede polarizar en forma inversa. Un diodo tiene polarización directa cuando el polo positivo, o sea, este polo de aquí, propiamente dicho este de aquí, este es el polo positivo, ¿no?, de la fuente. Aquí nosotros podemos ver que la fuente viene a ser la representación de esta batería. El polo positivo, cuando el polo positivo se conecta al ánodo. En este caso, como nosotros podemos ver, el diodo, en este caso tenemos esta parte, el terminal positivo, que vendría a ser el ánodo. Ahí está representado. Esto sería el ánodo del diodo. Entonces, si al ánodo del diodo nosotros le conectamos el terminal positivo de la fuente, estaríamos en proceso a polarizarlo directamente. Luego, la condición también es, y el polo negativo de la fuente, ¿no? El polo negativo de la fuente, en este caso, aquí está indicado el polo negativo de la fuente, se aplica al cátodo. En este caso, estamos conectándolo aquí a la parte negativa, que viene a ser el material semiconductor impurificado tipo N. Entonces, el cátodo se está conectando directamente al negativo de la fuente. Entonces, en resumidas cuentas, podríamos decir lo siguiente: cuando el ánodo se conecta al positivo de la fuente y el cátodo se conecta al negativo de la fuente, estamos polarizando directamente al diodo. Bajo estas circunstancias, el diodo sí va a conducir, va a producir una corriente eléctrica. Es necesario tener en cuenta algunas características, algunas observaciones acerca del diodo.
El diodo consta de una parte llamada cátodo y una parte llamada ánodo. Este es el diodo físicamente como lo encontramos en el mercado, ¿no? Cuando nosotros vamos y compramos un diodo, el diodo tiene esta forma física. El cátodo generalmente siempre está señalado con una franja de color blanca y el ánodo es aquella que no lo está. Además, este diodo semiconductor necesariamente requiere de una representación simbólica. La representación simbólica del diodo viene a ser la que vemos aquí. El cátodo se representa con una línea vertical pequeña y el ánodo se representa en la parte más ancha de un triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, esta viene a ser la representación del diodo semiconductor. El ánodo está representado por esta parte y el cátodo por esta línea. Esto nos indica el sentido de circulación de la corriente. Lógicamente aquí podemos ver también, ¿no? El sentido de la corriente directa en el diodo, ¿no? Cuando se lo polariza directamente. Entonces, repasando, podríamos decir, el diodo semiconductor es un dispositivo que resulta de la unión de dos materiales semiconductores impurificados, llamados P y N, positivo y negativo, ¿no es cierto? Encapsulados en un recipiente de plástico duro, en el que sobresalen los dos conectores laterales. Estos serían los conectores laterales, ¿de acuerdo? Uno de los contactos es llamado ánodo y el otro cátodo. Aquí tenemos el cátodo y aquí tenemos el ánodo. Por lo general, uno de los extremos del diodo está marcado con una franja de color blanco. Esta franja marcada en el extremo del diodo nos indica el cátodo. ¿Esto para qué? Esto nos facilita poder realizar el montaje del diodo sin necesidad de utilizar el multiteste para determinar cuál es el cátodo. Ya viene indicado el cátodo, ¿no es cierto? Entonces, por defecto ya lo otro sería el ánodo. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, pero también cabe resaltar aquí algo muy importante. Los diodos son elementos indispensables, como vuelvo a repetir, para la rectificación de la corriente alterna. Mediante los diodos nosotros podemos obtener la corriente continua. ¿Y a qué llamamos corriente alterna y corriente continua? Corriente alterna es la que encontramos en las redes domiciliarias, ¿no es cierto? Los tomacorrientes de nuestro domicilio, por lo general. Pero también nosotros encontramos corriente alterna en la entrada y en la salida de los transformadores. Por ejemplo, en un transformador, en la entrada se le puede aplicar 220 voltios y en la salida nosotros podríamos estar obteniendo de repente 12 voltios, pero siempre de corriente alterna. El transformador, la función del transformador en este caso es reducir simplemente el voltaje, pero la corriente alterna que aparece en el primario también aparece en el secundario del transformador. Entonces, este elemento llamado diodo semiconductor es el encargado de realizar la rectificación de la corriente. Es el encargado de hacer que la corriente circule en un solo sentido en el circuito. Cuando nosotros hablamos de corriente continua, hablamos de un circuito en el cual la corriente circula en un solo sentido. Esa es la definición exacta de la corriente continua. Los diodos semiconductores, en este caso estamos viendo los diodos semiconductores específicamente porque hay una gran variedad de diodos. En este caso también podríamos mencionar el diodo Zener, el cual es otro tipo de diodo, el diodo túnel, el diodo varicap. Entonces son otros tipos de diodos que están dentro de la familia de los diodos. Específicamente aquí hablamos de diodo semiconductor. Una de las características fundamentales de los diodos semiconductores
es que manejan corrientes un poco elevadas, ¿no es cierto? Puede ser de 1 amperio, 2 amperios, hay diodos de 3, 4, 5, de 10 amperios. Esto ya es en el campo de la electrónica industrial. Entonces, básicamente todo diodo, en este caso los semiconductores, tienen características en cuanto a la corriente que conduce y en cuanto a los voltajes que se le aplica. A ver, aquí podemos ver, ¿no? La figura anterior ilustra la polarización, en este caso, ilustra la polarización directa del diodo. Nos referíamos a esta figura, ¿no es cierto? Aquí nosotros el cátodo lo conectamos al negativo de la fuente y el ánodo lo conectamos al positivo de la fuente. En este caso hablamos de una polarización directa del diodo. Entonces, la figura que acabamos de describir ilustra la polarización directa del diodo. Esta polarización es producida por un voltaje que genera una corriente en el circuito, los cuales pueden ser representados en el siguiente gráfico de coordenadas. Entonces, hablando del gráfico anterior, ya hemos dicho de que en esas condiciones sí iba a haber una circulación de corriente. Entonces, esa circulación de corriente nosotros la podemos representar en este eje, ¿no es cierto? Aquí tenemos el eje de la corriente, ¿no? La corriente en amperios, podríamos decir, ¿no es cierto? Y también el eje horizontal representa los voltajes que se le aplica a ese diodo, ¿no es cierto? Entonces, en la curva existe un voltaje de disparo, VD. Nos estamos refiriendo justamente a este punto. Nosotros sabemos que aquí hay una serie de valores, ya que estamos hablando de voltaje. Podemos estar hablando de voltaje, por ejemplo, de 0.7, 0.8, 1 voltio, 1.5, así sucesivamente, ¿no? Hasta 7, 8, 9 voltios. Entonces, esta recta tiene una serie de valores de voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, en la curva existe un voltaje de disparo, ¿no? Nos referimos propiamente a este valor, a este voltaje, a partir del cual un pequeño aumento en el voltaje entre los extremos del diodo, lógicamente los voltajes siempre se aplican a los extremos del diodo, ¿no? Como lo podemos ver aquí, ¿no? Aquí y aquí, estos son los extremos. Este voltaje se está aplicando a los extremos del diodo, ¿ya? Entonces, a partir del cual un pequeño aumento en el voltaje entre los extremos del diodo resulta en un gran aumento de corriente, ¿no es cierto? Nosotros observamos aquí, cuando el valor está aquí, si trazamos una perpendicular, entonces aquí interceptamos a esta curva y nosotros podríamos trazar una horizontal y vemos que la corriente es pequeña. Si tomamos este valor y trazamos una perpendicular en forma vertical, interceptamos a la curva en este punto y haciendo una horizontal hacia la izquierda obtendríamos un valor de corriente en este punto. Pero nosotros vemos que llegado a este punto, al B de voltaje de avalancha, entonces vemos que esta curva ya continúa prácticamente en forma perpendicular, o sea, en forma indefinida, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que nosotros decimos, a partir de ese voltaje, un pequeño incremento en el voltaje entre los extremos del diodo resulta en un gran aumento de corriente. O sea, la corriente ya se volvería indefinida, infinita, ¿no es cierto? Muy bien. Ojo, al aplicar un voltaje superior a este voltaje, el aumento de corriente también va a aumentar en forma proporcional, ya que esta recta continúa hacia arriba y la curva también continúa hacia arriba ya prácticamente en forma paralela. ¿De acuerdo? A veces en forma paralela o abriéndose un poquito más, ¿no es cierto? Muy bien. Este texto está haciendo la descripción acerca del comportamiento del diodo
cuando es polarizado directamente. La polarización directa de un diodo la podemos ver en este primer cuadrante. Este es el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no? Siempre en forma horaria. Bien, para un voltaje inferior a VD, o sea, a este voltaje que estamos viendo aquí, no existe circulación de corriente. Si nosotros observamos, nos acercamos más hacia cero, tal vez en este punto, vamos a ver que trazando una horizontal al eje de perpendicular, vamos a ver que la corriente es mínima, tal vez despreciable. Entonces, para un voltaje inferior a VD, no existe circulación de corriente. El voltaje de disparo para un diodo de silicio, a esto le llamamos voltaje de disparo. El voltaje de disparo de un diodo de silicio es 0.6 o 0.7 voltios. Es decir, cuando nosotros estamos más o menos por este punto por aquí, si nosotros le aplicamos un voltaje de 0.6 o 0.7, cuando el diodo de silicio, entonces la corriente va a ir en aumento. Es prácticamente el voltaje mínimo y necesario para que un diodo empiece a conducir. Y para un diodo de germanio es de 0.2 o 0.3 voltios. Entonces, dependiendo del material semiconductor, varían los voltajes de disparo. Para un diodo de silicio es 0.6 o 7, y para un diodo de germanio, el voltaje de disparo sería de 0.2 o 0.3. La curva que describe la polarización directa es la del primer cuadrante, como ya hemos dicho, ¿no? Y este tercer cuadrante es la curva que describe el comportamiento de un diodo polarizado inversamente. La curva que describe la polarización directa es el primer cuadrante, en donde el voltaje y la corriente son positivos, ¿no es cierto? Polarización directa, corriente positiva. ¿Por qué? Porque se le ha aplicado un voltaje positivo. En cambio, en polarización inversa vemos que el voltaje aplicado es negativo hacia la izquierda, ¿no? De 0 hacia la izquierda los valores son negativos. Se le está aplicando un voltaje negativo. Y de 0 hacia abajo también es negativo, pero este es el eje de las corrientes. Un voltaje negativo va a generar una cierta corriente negativa también. Aquí en la siguiente diapositiva nosotros podemos ver claramente, estamos representando a un diodo polarizado inversamente. ¿Por qué polarizado inversamente? Bueno, el diodo consta de una parte de material semiconductor impurificado tipo P y otro material semiconductor impurificado tipo N. O sea, todo diodo contiene un semiconductor tipo P y otro tipo N. En este caso, el material tipo N corresponde al cátodo y el material tipo P corresponde al ánodo. Miren, observen, el tipo P, o sea, el positivo, en este caso lo estamos conectando al negativo de la fuente. Y el cátodo negativo, ¿no? Ahí está, negativo, lo estamos conectando al positivo de la fuente. Como nosotros podemos ver, es en forma inversa, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que lo llamamos polarización inversa del diodo. A ver, el diodo tiene polarización inversa cuando al cátodo se le conecta el polo positivo, ¿no? Al cátodo el polo positivo de la fuente, lógicamente. Y el ánodo se le conecta, en este caso este es el ánodo, se le conecta el negativo de la fuente, ¿no es cierto? Haciendo que el diodo no conduzca. En estas condiciones, en este tipo de polarización, el diodo no conduce corriente. Este tipo de polarización está representada en este gráfico, ¿no? Bien, además, este tipo de polarización también la podemos representar en el gráfico de coordenadas que hemos visto anteriormente. Y lógicamente se encuentra en el tercer cuadrante, como ya hemos visto. Bajo estas condiciones el diodo no conducirá corriente, y si lo hace
la corriente de circulación es despreciable. En estas condiciones la corriente de circulación es mínima, despreciable. Cuando en estas condiciones incrementamos un voltaje hasta llegar a BRRM, se produce una gran circulación de corriente destruyendo al diodo. A este voltaje se le llama voltaje de ruptura. Este voltaje RRM lo podemos ver aquí. Aquí, este cuadrante nos indica el comportamiento del voltaje y de la corriente cuando se polariza al diodo inversamente. Aquí vemos cómo se le está aplicando un voltaje negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está, voltaje negativo, voltaje negativo, voltaje negativo. Mientras estamos dentro de esta zona, si nosotros trazamos una horizontal al eje de las corrientes, ya sabemos que este es el eje de las corrientes, entonces podríamos ver que tiene un determinado valor de corriente negativo. Pero llega un punto en que llegamos al BRRM, que se llama voltaje de ruptura, y entonces ustedes se darán cuenta que aquí prácticamente ya hay una avalancha de corriente inversa, ¿no es cierto? Esta curva continúa hacia abajo en forma paralela a este eje, y entonces si trazamos una horizontal, nos vamos a dar cuenta de que el valor va a ir aumentando en forma indefinida, y de esta manera el diodo se destruye. Muy bien. ¿Por qué hablamos del voltaje de ruptura? Hablamos de voltaje de ruptura porque este es una característica que nos da el fabricante. ¿Por qué? A la hora de instalar el diodo en el circuito, nosotros tenemos que considerar ese voltaje de ruptura, respetar estos valores. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a diseñar el circuito en una forma adecuada para evitar la destrucción del diodo. Muy bien. El voltaje de disparo para un diodo de silicio es de 0.6 o 0.7, ¿no es cierto? Y para un diodo de germanio es de 0.2 o 0.3. Esto es lo que ya hemos explicado anteriormente. Todas estas características es muy necesario tenerlas en cuenta, porque de esta manera vamos a polarizar en forma correcta al diodo. También tenemos un aspecto muy importante. Cuando nosotros trabajamos con diodos o con cualquier otro dispositivo electrónico, todo dispositivo electrónico tiene características, tanto físicas como características que nos da el fabricante en cuanto a su voltaje, en cuanto a su corriente, o también referentes a la potencia que puede manejar ese dispositivo electrónico. Además, cuando nosotros empezamos a trabajar con dispositivos electrónicos, muchos de ellos traen algunas inscripciones o codificaciones, las cuales nosotros tenemos que conocer. Por ejemplo, en los diodos, en el diseño de diodos o en los circuitos, generalmente se indica el tipo de diodo mediante sus códigos. A ver, la codificación de los diodos. Este tipo de codificación nos da los datos sobre el tipo de material semiconductor utilizado por el fabricante del diodo, ¿no es cierto? El tipo de aplicación que se le da al diodo. ¿Por qué tipo de aplicación? Porque, como repito, hay muchas clases de diodos, ¿no? El diodo Zener, el diodo túnel, el diodo varicap. En este caso nosotros estamos hablando del diodo semiconductor o diodo de potencia. A los diodos semiconductores se les llama también diodo de potencia por la cantidad de corriente que manejan, que está en el orden de los amperios hacia arriba. Bien. Y entonces, nosotros podemos ver que los diodos generalmente traen ciertas especificaciones. Por ejemplo, hablemos de un diodo, por ejemplo, un diodo tipo el diodo BI126. Nosotros podríamos decir que este diodo es un diodo de potencia o rectificador hecho de silicio, ¿no es cierto? A ver, veamos aquí en la tabla. Dice B. A ver, veamos aquí.
la primera letra del material, ¿no? La primera letra indica el material del cual está hecho. En este caso aquí vemos B y dice silicio. ¿De acuerdo? El diodo está hecho de silicio. Entonces, al ver la letra B aquí, nosotros automáticamente podríamos definir que el diodo está hecho de silicio. Es un diodo de silicio. Luego tenemos la letra I. La letra I, como segunda letra, dice función del diodo. O sea que esta segunda letra nos indica para qué tipo de aplicación qué tipo de aplicación se le da a este diodo, ¿no? En este caso, aquí dice I, potencia. Entonces nosotros podemos ver que acá es un diodo de silicio y además es un diodo de potencia. El 126 viene a ser prácticamente un número de serie del fabricante. Es un código de fabricación simplemente, ¿ya? Entonces, el número de orden ya son, por ejemplo, 3 cifras para los componentes comunes, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros de esta manera estamos viendo cómo los diodos, y no solamente los diodos, ¿no? Más adelante vamos a ver también cómo los transistores, los condensadores y una infinidad de dispositivos siempre están codificados para poder determinar sus características del fabricante, ¿de acuerdo? Y de esta manera también a nosotros nos facilita en gran manera el poder aplicarlos correctamente en un circuito, porque los dispositivos, cuando uno tiene que reparar, muchas veces no se encuentra el dispositivo original, entonces uno puede hacer uso de lo que llamamos el reemplazo, ¿no? Reemplazar el dispositivo por uno similar, con características similares, ¿ya? Muy bien. Entonces, esa es la gran importancia de conocer la codificación de los diodos. Por supuesto que también existe, aparte de la codificación europea, existe la codificación americana y la codificación japonesa, que lo vamos a ver posteriormente. Muy bien. Entonces, vamos a ver una siguiente diapositiva. Los diodos, como bien sabemos, constan de cátodo y ánodo. A la hora de nosotros ensamblar en el circuito, nosotros podemos verlos fácilmente porque ya hemos dicho, traen una franja blanca, ¿no? Aquí podemos ver una franjita blanca que nos indica el cátodo. ¿En qué consiste la prueba de diodo? Más bien podríamos decir comprobación de un diodo. Nosotros cuando tenemos que reparar un circuito, muchas veces tenemos que verificar si el diodo se encuentra en buenas condiciones. Primeramente, en el circuito nosotros hacemos una serie de medidas con el multitester y entonces cuando vemos de que efectivamente el voltaje en un diodo no está coincidiendo con el que debe ser, nosotros lo que hacemos es procedemos a retirar ese diodo del circuito y el siguiente paso sería ver si se encuentra en buenas condiciones. Esa es la idea fundamental de la comprobación de un diodo. Porque lógicamente cuando nosotros compramos un diodo nuevo, casi no es necesario probarlo o comprobar su estado, porque se asume que está en buenas condiciones. Es muy difícil de que compremos un diodo nuevo y se encuentre en malas condiciones. Entonces, la comprobación del diodo se realiza en el proceso de reparación de un circuito, ¿ya? Entonces, esta función está indicada con el símbolo de un diodo en el multitester. Esa función para prueba de diodos más o menos está por la parte inferior, por aquí. Es un pequeño diodo, la simbología de un pequeño diodo, ¿no? La cual nosotros lo vamos a utilizar cuando nosotros giramos este selector de funciones. Esta línea la hacemos apuntar hacia esta parte de aquí, ¿no? En el símbolo del diodo, entonces vamos a habilitar el instrumento para poder realizar la comprobación del diodo. Asimismo, en esta misma función también sirve para probar continuidad. Ahora lo vamos a ver. Bueno, giramos el selector de funciones y lo colocamos en esa posición.
y procedemos a realizar la comprobación del diodo para verificar el estado del mismo, ¿no? Del mismo diodo, el cual puede ser normal, abierto o cruzado. Es lógico, ¿no? Cuando nosotros estamos en el proceso de reparación, nosotros sacamos un diodo y realizamos. Al hacer esa comprobación, nos podemos dar con la sorpresa de que ese diodo esté normal, también puede estar en estado normal, ¿no es cierto? En ese caso, nosotros poniendo la punta positiva acá en el ánodo y la punta negativa en el cátodo, va a conducir corriente, ¿de acuerdo? Y si nosotros la punta positiva, la punta roja la ponemos en el cátodo y la punta color negro, la punta negativa la ponemos en el ánodo, en estas condiciones el diodo no va a circular corriente, no va a permitir circulación de corriente. Entonces, si hacemos esta prueba, estaríamos definiendo que el diodo está en buenas condiciones. Esta es una de las situaciones que nos podemos encontrar al hacer una comprobación de diodo. La otra es que esté abierto. Cuando un diodo está abierto, ¿qué significa? Como su palabra misma, como su nombre mismo lo indica, es como que si este diodo estuviera rajado y no permitiría el paso de la corriente. O sea, si nosotros ponemos la punta positiva aquí en el ánodo y la punta negativa, la color negra, punta negra en el cátodo, y si no hay circulación de corriente, entonces ese diodo es muy probablemente, o mejor dicho, ya es un hecho de que está abierto, ¿no? Y si hacemos la otra prueba, la punta positiva o roja al cátodo y la otra al ánodo, igualmente tampoco no va a haber circulación de corriente, con mayor razón, por la primera prueba que hemos hecho. Entonces, este tipo de fallas se debe generalmente a un exceso de circulación de corriente por dentro del diodo, ¿no? Hay veces los diodos están designados para circular solamente, permitir la circulación solamente a veces de 1 amperio, pero cuando los circuitos electrónicos fallan, entonces a veces pasa más de 1 amperio y este diodo se recalienta y se abre. Muy bien, la otra condición puede ser que, la otra situación podría ser que el diodo esté cruzado. Entonces, cuando nosotros hacemos esta prueba directa, porque poner la punta positiva o roja en el ánodo y poner la punta negra o negativa en el cátodo, esta se llama la prueba directa, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos esta prueba, lógicamente va a haber circulación de corriente, ¿no es cierto? Se sobreentiende. Pero para eso nosotros tenemos que hacer la segunda prueba. La segunda prueba consiste en polarizar inversamente al diodo, o sea, la punta roja o positiva lo ponemos en el cátodo y la punta negra o negativa la ponemos en el ánodo. Al hacer esta prueba, si hay circulación de corriente, entonces definitivamente ese diodo está cruzado, se está comportando como un conductor, ¿de acuerdo? Entonces, es necesario hacer las dos pruebas o los dos tipos de pruebas, polarización directa y polarización inversa. De esta manera, en este tercer caso, estamos viendo de que el diodo está cruzado, ¿no? Y este cruce también se produce justamente por lo que acabamos de describir, que muchas veces por este diodo circula más de la corriente estipulada por el fabricante, ¿ya? Entonces, diodo cruzado significa, o lo podemos asemejar a un conductor, ¿de acuerdo? Y diodo abierto es cuando el diodo prácticamente está rajado internamente, porque externamente no se nota, ya que el material semiconductor está encapsulado en un material de plástico duro. No se puede ver a simple vista. Muy bien, entonces aquí nosotros podemos ver la gran utilidad que tenemos al utilizar el ohmímetro en función de prueba de diodo, la cual lógicamente está por este lado, ¿no? Así más o menos este lado. Bien, nos vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a su comprobación. Entonces, aquí tenemos los valores comerciales de los diodos. Este aspecto es muy importante. ¿Por qué? Porque
nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando muchas veces en el proceso de reparación nosotros sacamos el dispositivo en mal estado, entonces es necesario reemplazarlo, tenemos que ir a comprar. Entonces, cuando nosotros tenemos que ir a comprar ese dispositivo, en el cuerpo del diodo, ahí especifica el valor, ¿no? Ahí podemos ver muchas veces 1N4001, 1N4002 y así por el estilo. Estos son valores de ejemplo nada más, porque la lista en realidad continúa, es muy larga. Entonces, ¿a qué se llaman valores comerciales de los diodos? Se llaman valores comerciales de los diodos aquellos valores que sí se pueden encontrar en el mercado. Son valores que el fabricante pone en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos que comprar un diodo, por lo general lo hacemos indicando su amperaje y su voltaje de pico inverso. A ver, su amperaje, ¿cuál sería? Para este diodo 1N4001, su amperaje máxima corriente sería de 1 amperio. Si el diodo se excede de este valor, le hacemos pasar 1.5 amperios, lógicamente se va a deteriorar ese diodo. ¿De acuerdo? Son valores característicos que nos da el fabricante. Entonces, nosotros podemos ir, por ejemplo, a comprar un diodo, por ejemplo, se pide, necesito que me venda un diodo 1N4002 de 1 amperio. Con estos dos datos es más que suficiente, ¿de acuerdo? Pero estos datos de aquí también son muy importantes, ¿no? Son muy importantes ya que, lógicamente, estos datos se toman en cuenta para el diseño de circuitos, sobre todo. Muy bien. Entonces, estos valores de aquí se llama voltaje de pico inverso. Son los voltajes en los cuales ya los diodos se destruyen, lógicamente, ¿no? En la aplicación de diodos de potencia en la industria, por ejemplo, los generadores de corriente, ¿no? Que funcionan con gasolina, producen grandes cantidades de corriente, ¿no? 220 voltios, pero a grandes cantidades de corriente. Ese tipo de generadores utilizan diodos de potencia, a veces de más de 10 amperios, ¿no? 10, 15, 20 amperios. Lógicamente este de aquí es un ejemplo, nada más es una muestra, pero que son amperajes que se utilizan en electrónica. Muy bien, entonces, dicho esto, con estas indicaciones estamos tratando el tema de los diodos. Estas informaciones, sobre todo, hay que tenerlas muy presentes, al igual que el diodo. Lógicamente, en todo dispositivo o componente también existen una serie de características y el estudio de cada componente de cada dispositivo es algo muy especial, lo cual es necesario tenerlo muy presente, lo cual es necesario tenerlo muy en cuenta para de esta manera poder hacer un estudio adecuado y a conciencia de lo que es la electrónica y de esta manera obtener los conocimientos necesarios para poder adquirir los reemplazos en el mercado. Son algunas ideas y por favor a todos los participantes tener en cuenta este tipo de indicaciones, de observaciones, y así, por el estilo, vamos a estar viendo el resto de componentes, los condensadores, los transistores, los relays y todo dispositivo y componente electrónico, también los microprocesadores. Poco a poco vamos a hacer un estudio detallado de cada uno de ellos y les invito a que tengan esa curiosidad de investigar, porque este tema tratado es realmente, este tema es bien amplio, pero estoy dando solamente el inicio del estudio de estos componentes. Muy bien,
Desde aquí me despido hasta una próxima sesión.